Prepárense para conocer la leyenda de Ted, el cavernícola. Esta no es una historia de fantasmas tradicional, sino un relato contado en primera persona que te atrapa desde el primer momento y te hace dudar de la línea que separa la realidad de la ficción. ¿Están listos para descender a la oscuridad con nosotros? Todo comenzó a finales del año 2000, en un sitio web llamado Angelfish. De repente, apareció una página con un diseño muy simple, titulada Ted's Caving Page. El autor, un hombre que se identificaba como Ted, nos contaba que él y un amigo, a quien llamaba B, eran espeleólogos aficionados. La espeleología es la exploración de cuevas, una actividad que ya de por sí puede ser peligrosa. Pero lo que encontraron en una cueva cerca de su casa superó cualquier cosa que pudieran haber imaginado. En sus primeras publicaciones, Ted describía sus exploraciones con mucho detalle. Hablaba del equipo que usaban, de las formaciones rocosas, de la sensación de estar bajo tierra. Todo parecía muy normal, casi como un diario de aventuras de fin de semana. Pero pronto, el tono de sus escritos comenzó a cambiar. En una de sus expediciones, descubrieron un pasaje muy estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pudiera arrastrarse. La curiosidad, como siempre, fue más fuerte que el miedo. Ted nos cuenta cómo, con mucho esfuerzo, logró pasar a través de esta abertura. Lo que encontró al otro lado fue lo que él llamó la cueva misteriosa. Pero lo más inquietante fue un sonido constante y rítmico, como un raspado o un golpeteo, que parecía venir de las profundidades de la cueva. Al principio pensaron que podría ser el eco del agua o el viento, pero cuanto más se adentraban, más claro y deliberado parecía el sonido. A partir de este punto, la página web de Ted se convirtió en una crónica de obsesión. Él y B regresaron a la cueva una y otra vez, decididos a encontrar el origen de ese misterioso sonido. Cada nueva entrada en su diario digital estaba llena de una tensión creciente. Ted describía cómo el pasaje se hacía cada vez más angosto y difícil de navegar. En un momento dado, tuvieron que usar un taladro y un martillo para ensanchar una sección y poder continuar. Imaginen el esfuerzo, el peligro, la claustrofobia de estar atrapado en un espacio tan reducido a metros bajo tierra. La atmósfera de la historia se vuelve cada vez más opresiva. Ted empezó a notar cosas extrañas, dibujos o jeroglíficos en las paredes que no parecían pertenecer a ninguna cultura conocida. Eran figuras humanoides, pero distorsionadas, con extremidades largas y rostros sin rasgo. La sensación de no estar solos se hacía cada vez más fuerte. El aire en la cueva se sentía pesado, cargado de una energía extraña, y el sonido persistente parecía llamarlos, atrayéndolos más y más hacia la oscuridad. Uno de los momentos más aterradores del relato es cuando Ted describe una experiencia casi paranormal. Mientras exploraba solo una sección de la cueva, sintió una presencia abrumadora detrás de él. El aire se volvió helado y escuchó un susurro justo en su oído, aunque no pudo entender las palabras. Aterrado, se dio la vuelta, pero no había nadie, solo la oscuridad impenetrable de la cueva. Este evento lo dejó profundamente afectado y marcó un punto de inflexión en su búsqueda. La tensión entre Ted y su amigo B también comenzó a crecer. B se mostraba cada vez más reacio a continuar. Argumentaba que era demasiado peligroso, que estaban arriesgando sus vidas por una simple curiosidad. Pero Ted estaba obsesionado. Tenía que saber qué había al final de ese túnel. Tenía que descubrir el origen del sonido y el significado de los extraños dibujos en las paredes. Su blog se convirtió en una ventana a la mente de un hombre al borde del abismo, consumido por una fuerza que no podía comprender. A medida que avanzaban, los fenómenos extraños se intensificaron. Encontraron formaciones rocosas que parecían haber sido talladas deliberadamente, y el sonido se volvió más fuerte, casi como si algo grande se estuviera moviendo en la oscuridad, justo
delante de ellos. Ted incluso menciona haber tenido pesadillas recurrentes sobre la cueva, sueños en los que era perseguido por una criatura sin rostro, a través de pasillos interminables. Su salud mental y física comenzó a deteriorarse. Perdió peso, sufría de insomnio y paranoia. La última entrada del blog de Ted es la que ha alimentado las pesadillas de miles de lectores durante más de 20 años. La tituló Entrada Final. En ella, Ted escribe con una urgencia desesperada. Dice que ha decidido volver a la cueva una última vez, pero esta vez solo. Ted confiesa que se siente atraído por la cueva, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. En este último post, describe cómo se prepara para su descenso final. Menciona que ha estado teniendo alucinaciones, viendo sombras moverse por el rabillo del ojo. Su texto es errático, casi febril. Termina la entrada diciendo que va a llevar su cámara y su diario, y que si no regresa, espera que alguien encuentre sus escritos y sepa la verdad. La página web nunca más fue actualizada. Ted B y la cueva misteriosa desaparecieron de Internet tan repentinamente como aparecieron. ¿Qué le pasó a Ted? ¿Llegó al final del pasaje? ¿Descubrió el origen del sonido? ¿O fue todo una elaborada obra de ficción? Una de las primeras y más exitosas creepypastas de la historia de Internet. Esta es la gran pregunta que rodea la leyenda de Ted, el cavernícola. Muchos han intentado verificar la historia. Han buscado registros de un espeleólogo llamado Ted, en la zona donde supuestamente ocurrió todo, pero sin éxito. La ubicación exacta de la cueva nunca fue revelada, lo que hace imposible cualquier investigación sobre el terreno. El sitio web original todavía existe, congelado en el tiempo. Un monumento digital a una historia que sigue fascinando y aterrando a la gente. Algunos creen que la historia es completamente real. El diario auténtico de un hombre que encontró algo terrible en las profundidades de la tierra. Apuntan al estilo de escritura detallado y realista de Ted, a la progresión natural de su obsesión y miedo. Otros, sin embargo, están convencidos de que es una obra maestra del horror literario digital. Señalan que la historia utiliza técnicas narrativas clásicas para construir suspenso y terror. La ambigüedad, el miedo a lo desconocido, el descenso a la locura, son elementos que encontramos en las obras de grandes maestros, como H.P. o Lovecraft. Si es ficción, entonces Ted es un pionero anónimo del terror en Internet. Alguien que entendió perfectamente cómo usar este nuevo medio para crear una experiencia inmersiva y aterradora. Independientemente de si es real o no, la historia de Ted el cavernícola ha dejado una marca imborrable en la cultura de Internet. Es un recordatorio del poder de una buena historia y de cómo nuestra imaginación puede llenar los vacíos para crear el terror más profundo. Nos obliga a preguntarnos qué horrores desconocidos podrían acechar en los lugares más oscuros e inexplorados de nuestro planeta. Así que la próxima vez que escuchen un ruido extraño en la oscuridad, o sientan esa sensación inexplicable de que no están solos, recuerden a Ted, recuerden su descenso a la locura, su búsqueda obsesiva de una verdad que quizás era mejor no descubrir. ¿Se atreverían a seguir el sonido? Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades de uno de los mayores misterios de Internet. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue Ted una persona real? ¿O el protagonista de una historia de terror brillantemente escrita? Déjenme sus teorías en los comentarios. Me encantaría leerlas. No olviden darle like a este video si les gustó y suscribirse al canal para más historias enigmáticas como esta. Hasta la próxima.